Es decir, cuando estamos buscando las causas últimas, la verdad de las verdades, la verdad acerca del ser, nos tenemos que volver, como dice el Evangelio, como niños, como niños, en el sentido específico de no dar nada por sabido. Casi podríamos decir actuar con una mente de perogrullo. Casi podríamos decir, no sé si recordáis hace unos cuantos retiros que compartimos la imagen de un niño al que que había circulado por Instagram, creo, o Twitter, un niño al que se le había preguntado en un problema de matemáticas. Se veía una cajita y dibujados unos conejitos que estaban aparentemente como saliendo de la caja. Y al niño se le pregunta, ¿cuántos conejitos salen de la caja? Y la respuesta del niño es magistral, es ejemplificadora, porque esto es el tipo de razonamiento que tenemos que adquirir. Lógicamente el ego va a venir y nos va a decir, esa es una forma de pensar de tontos. Pero esa es justamente la forma de pensar que tenemos que desarrollar para poder ser místicos. El niño respondió, yo no he visto salir de la caja ningún conejito. El niño fue directo a su experiencia. No dio una respuesta que indicaba que vive en un universo conceptual, en el que da cosas por sabidas. No, el niño fue literal. El niño dijo, si se me está preguntando por mi experiencia directa y se está apelando a mi conocimiento, no lo tengo. Porque yo no he visto ningún conejito salir de la caja. Así que aquí tenemos que hacer el ejercicio de adquirir ese tipo de sabiduría. Eso es lo que nos permitirá ir más profundo en nuestra investigación. Aquí, como místicos, de lo que se trata no es de hacernos un mapa operativo de causas relativas. No se trata de eso. Eso nos sirve en un nivel. Aquí venimos a descubrir, a recordar, a reconocer las causas últimas. Eso es lo que es un místico. Y una vez que empezamos este camino místico de autodescubrimiento, nos damos cuenta inmediatamente de que los seres humanos, nosotros, nuestro pasado, hemos desarrollado una ceguera muy persistente para lo que es obvio. Solo el conocimiento de la verdad puede proporcionarnos la libertad absoluta que el místico ansía, que es el objetivo del místico. Así que más profundo que la genética, que los gérmenes, que los infartos y los cánceres, estas causas relativas que hemos visto, volviéndonos muy, muy como niños. Es algo que quizá nadie diría porque, por obvio, parece absurdo y tonto, ¿no? Es algo que en filosofía se llama tautología, es remarcar lo obvio. Y a veces cuando nos expresamos de esa manera, parece que somos muy simples. Pero no es cierto que sin el cuerpo sería absolutamente imposible enfermar. Y por supuesto sería absolutamente imposible morir. Que podemos hacer un chequeo de cómo nos sentimos con hacer este ejercicio de llevar nuestras mentes a esta simplicidad que advierte el poder de remarcar lo obvio y bajar de esas nubes de complejidad en las que el universo conceptual del ego nos pierde, nos extravía, nos confunde. Las verdaderas indagaciones tienen que llevarnos a conclusiones obvias, simples, autoevidentes, tan obvias que quizás hasta ahora ni siquiera habíamos reparado en ellas, porque ese es el verdadero problema. En realidad todo el mundo sabe esto. Hay que ser un cuerpo para poder enfermar. Hay que nacer para poder morir. El problema en esto
radica en que nadie aquí, en este mundo, cree que esta premisa, la de ser un cuerpo, es cuestionable. Y probablemente muchos de nosotros, hasta que quizá abrimos el curso de milagros por primera vez y leímos una de las muchas ocasiones en las que esta formulación se encuentra ahí, en el texto y en las lecciones, ni siquiera se nos había pasado por la mente cuestionar esto. ¿Cómo voy a cuestionar en este mundo diseñado sólidamente para probar mi realidad física? ¿Cómo voy yo a cuestionar que soy un cuerpo? Y el problema es que una vez que hemos aceptado esta premisa como un hecho incuestionable, no como una creencia, nos enfrentamos forzosamente a la cuestión de lidiar con las consecuencias de tal premisa. A partir de ahí es cuando viene este estado que describíamos en la introducción de ayer, este estado de terror en el que de forma más o menos consciente vivimos todas las personas nacidas en este mundo y toda nuestra comunidad, toda nuestra civilización. Así que quizá hasta hace muy poquito en el tiempo ni siquiera se nos había ocurrido la posibilidad de cuestionar esta premisa. Pero obviamente todos los que estamos aquí congregados este fin de semana, que nos podemos hacer llamar, es una simple etiqueta, obviamente habrá quien incluso no le guste, pero para podernos entender necesitamos utilizar palabras por consenso, podemos hacernos llamar místicos. Buscamos la verdad en un mundo de ilusiones. Esta es nuestra condición actual. Si estamos haciendo un curso de milagros, si estamos participando en un retiro como este, lo que estamos haciendo es intentar en un mundo ilusorio y en un estado mental muy confuso hallar la verdad. En este sentido, los místicos somos absolutamente los rebeldes. Somos, podríamos llamarlo humorísticamente, los herejes de la religión del ego. Nosotros somos los que cuestionamos sus premisas, los que cuestionamos sus axiomas, sus dogmas de fe. Y el motivo por el que lo hacemos es precisamente por eso, porque en algún momento nos damos cuenta de que no son hechos, sino son precisamente dogmas de fe, meras creencias. Pero decir esto no nos debe engañar. Es cierto que son creencias, pero son creencias profundamente enraizadas en la mente de cada uno de nosotros. Así que no hay que infravalorar la cuestión. Es una creencia, cierto. Qué alivio saberlo, qué alivio saber que hay una manera de salir de ahí. Pero tenemos que proceder con mucho cuidado y paciencia, porque es una creencia que está fuertemente enraizada en la mente. Y no basta con leer de pronto en un libro, tener el hallazgo de, no soy un cuerpo, lo dice aquí. No, hay una inversión en capas profundas de la psique, muy profundas, cada una sellada con miedo y terror en la idea de ser un cuerpo. Así que no podemos tratar el tema a la ligera. Porque estamos tan sumamente adoctrinados por esta religión planetaria que antes de que la luz del discernimiento nos brinde la purificación para poder despertar. El curso habla de purificación al principio, creo que en el capítulo 1 o 2. Todos aquí hemos estado jurando que somos cuerpos. Hasta el punto de que hubiésemos matado a cualquiera que pretendiese poner esto en duda. Veíamos ayer como en círculos sociales en los que no hay iniciación mística, el solo hecho, solo intento de hablar de estas cuestiones, de cuestionar las premisas egoicas, de ir un poco más allá de la interacción que nos mantiene a todos separados, intentar buscar un poco de intimidad o unión, nos pone a todos en guardia, muy ansiosos y muy nerviosos.
Así, antes de escuchar la llamada, esta llamada a despertar a la que obviamente todos los que estamos aquí hoy hemos escuchado y hemos decidido responder, la sola idea de cuestionar esta premisa, soy un cuerpo, nos daba terror. Es posible que este miedo persista todavía en niveles muy altos en muchos de nosotros. Pero al menos lo que sí hemos dejado atrás, todos los que estamos aquí y que hemos leído el curso de milagros, si no lo hemos leído completo, hemos leído alguna parte de él, hemos dejado atrás la etapa en la que escuchar o leer no soy un cuerpo nos dejaba en estado de shock. ¿No? Esa etapa felizmente la hemos pasado. Así que lo que vamos a intentar hacer aquí juntos es un cuestionamiento en condiciones, ¿no? Como Dios manda, nunca mejor dicho. Hemos visto cómo leer un curso de milagros y repetir esta fórmula, no soy un cuerpo, que se utiliza como encabezamiento de muchísimas lecciones en el texto, incluso como tema para los repasos de las lecciones. Es una fórmula que se utiliza muchísimo y es sin duda sumamente útil, puesto que va generando en nosotros una duda muy, muy, muy sana. Una duda que va minando la fe monolítica que tenemos todos aquí, siendo como somos adeptos, sugestionados de la religión egoica, de la religión materialista, que nos dice que todos somos objetos hechos de algo que se llama materia. ¿No? Esto es lo que hemos comprado todos aquí. Así que leer No soy un cuerpo empieza a generar una duda en esta creencia universal aquí. Como paréntesis, me gustaría hacer una breve reflexión, que es en realidad una pequeña digresión, puesto que este no es quizá el lugar para discutir esto en profundidad, ¿no? Por mucho que sea un tema muy fascinante. Pero tenemos que darnos cuenta de cómo en este mundo todos estamos convencidos, ¿no? Esto es una especie de paradigma también que al no estar observado pasa por real y tiene que ser cuestionado. Todos aquí en este mundo, al menos en el mundo occidental, el mundo al que nosotros pertenecemos, estamos convencidos de que la realidad se compone de algo que nosotros llamamos materia. Nosotros cuando pensamos en nuestro universo, en nuestra realidad, pensamos es un universo material. El otro día estaba buscando la etimología de la palabra materia y parece ser que viene de la palabra madera, viene de madera, ¿no? Y podemos ver cómo la madera es algo firme, ¿no? Un soporte físico, un sustrato. Pero al menos en Occidente, nuestra civilización lleva una búsqueda de prácticamente 3000 años que sepamos de nuestra civilización, en la búsqueda de el principio material esencial. Cuando nosotros estudiamos filosofía, por ejemplo, y escuchamos ya como incluso antes de Sócrates, ya los presocráticos estaban todos embarcados en la búsqueda de cuál podría ser de este universo material que constituye nuestra realidad, cuál podría ser el último bloque constituyente de esta realidad material. ¿Cuál sería, digamos, el ladrillo más pequeño, más esencial, el componente físico que podríamos decir irreductible al que poder considerar el constituyente definitivo de esta realidad? Eso de lo que la realidad del universo está compuesta. Y todos sabemos a estas alturas la suerte que esa búsqueda ha corrido, esta investigación filosófica y científica milenaria. Hemos desembocado en búsquedas frenéticas. Por ejemplo, hoy en día existe el acelerador de partículas, ¿no? Hemos hecho un acelerador de partículas kilométrico
¿no? Este acelerador de hadrones, por ejemplo, que pretende descubrir en las pantallas de unos potentísimos ordenadores la vida fugacísima de partículas cada vez más esenciales, más elementales, más efímeras, más escurridizas. Y justo cuando creemos haber descubierto una más elemental, una nueva, la última, se nos escurre de nuevo, porque aparece otra. Estamos a la búsqueda de algo que en filosofía se llama, en filosofía hay un término, el primitivo ontológico, ¿no? Aquello que podríamos considerar la base, lo que puede explicar todo lo demás, pero que ello mismo no puede ser explicado en términos de otra cosa más elemental, ¿no? A eso se le llama el primitivo ontológico. Y en nuestra cultura no cuestionamos, al menos en la corriente oficial de ciencia y filosofía, que el primitivo ontológico debe ser material. Hasta ese punto estamos adoctrinados en la religión del ego. Las mentes más brillantes de esta generación, los premios Nobel, estos que tienen autoridad de conocimiento, el mundo académico, ¿no? Esos que a veces nos miran al hombre común de la calle un poco por encima del hombro, como si fuéramos ignorantes, a los que hay que tratar con cierto paternalismo, condescendencia, no han podido salir de ahí. No han podido salir de ahí. Están atascados por la creencia firme en que el primitivo ontológico, es decir, la base esencial, constituyente de este universo, de esta realidad, es material. Es muy sospechoso en la corriente oficial de ciencia que alguien de pronto empiece a cuestionar esto. De manera que nuestros científicos y nuestros filósofos, muchos de ellos, continúan esta búsqueda. Y, lógicamente, siguiendo la lógica de estos razonamientos, la única forma en la que esta búsqueda puede continuar adelante es pensando en términos de hagamos un acelerador de partículas más grande todavía. Esta es la lógica del ego. Así que hay proyectos en los que se están intentando buscar las maneras de construir aceleradores de partículas muchísimo mayores de los que ya existen. Obviamente, lo que podemos esperar de esa ruta de búsqueda es que aparezcan cada vez nuevas partículas en las pantallas de nuestro ordenador. Pero esto puede ser algo que nos lleve a una búsqueda infinita sin ningún resultado definitivo. De todas formas, bueno, esta era una digresión, algo para nuestra reflexión, algo que todos debemos, para cuestionarlo, todos debemos primero entender, ¿no? Entender estos paradigmas con los que funcionamos, que como yo decía ayer, muchas veces son algo que todos damos por sentado, todos operamos con estos paradigmas, no los hemos cuestionado y a lo mejor ni siquiera estamos familiarizados con el trabajo específico en este sentido o de un pensador en concreto como veíamos ayer, y sin embargo todos actuamos como si estas cosas fueran verdades inamovibles. Para nuestra reflexión aquí, para poder seguir nuestra reflexión en este satsang, lo que realmente importa es que reparemos en el hecho de que a estas alturas nadie ha logrado aún averiguar qué demonios es la materia. Nadie ha podido venir con una explicación definitiva de esto. Sí que es cierto que podemos medir la materia, que la podemos describir, que conocemos sus propiedades, que predecimos su comportamiento muchas veces con mucho éxito. En todo esto es en lo que se basa la ciencia. Pero en realidad, digamos que el buscador de las causas últimas, el místico, no se puede satisfacer con este tipo de investigaciones porque seguimos sin saber qué es. Y ahora quizá aquí estamos listos para entender que el motivo por el que no hemos logrado avanzar en esta senda es sencillamente la manera en la que interrogamos a la realidad.
interrogando la realidad de la forma en que lo hacemos, sin tocar la premisa, este es un universo material, el error es absolutamente inevitable. Está producido precisamente por no ser capaces de cuestionar las mismísimas premisas o cimientos sobre los que se levanta toda nuestra concepción del universo. Visto esto, la pregunta revolucionaria, la que nos permitiría nuevas respuestas, sería, por ejemplo, ¿es material este universo? ¿De verdad está compuesto de materia? Bueno, hasta aquí esta digresión me parecía muy interesante. Pero volviendo a nuestro asunto, vamos a hacernos la pregunta. Ahora no vamos nosotros a arreglar la cuestión del estado de la física actual, pero sí podemos aplicar una pregunta del mismo tipo, tan revolucionaria como esta, a nuestras vidas personales. Podemos hacer la pregunta que da título a este satsang. ¿Soy un cuerpo? Es tan revolucionario esto como que un científico o un filósofo se pregunte, ¿esta realidad, este universo, está hecho de materia? Así nosotros nos preguntamos, ¿soy un cuerpo? Podemos cerrar un momento los ojos y no hacernos las preguntas a lo loco, sino realmente entender la pregunta que nos estamos haciendo y entender el grado de maduración espiritual que hay que tener, el karma que hemos debido acumular para poder llegar a este momento, a este punto apoteósico en el que somos capaces de hacer un cuestionamiento tan revolucionario de nuestra realidad, que nos podemos preguntar, ¿soy yo un cuerpo? Esta vez lo que vamos a hacer es un intento ligeramente diferente al que el curso nos invita frecuentemente a hacer. Es decir, no vamos a simplemente repetir, no soy un cuerpo, ¿no? Y lo vamos a dejar ahí en un nivel conceptual o verbal, en un nivel un poco más superficial, ¿no? Como si estuviésemos adquiriendo una nueva creencia que va a convivir con el resto de creencias que no hemos tocado y que obviamente abarrotan nuestra mente impidiéndonos la visión clara, sino que vamos a intentar llevar este cuestionamiento, soy un cuerpo, a un terreno más práctico y vivencial. Vamos a deber intentar llevarnos a tener una experiencia que tenga su propia certeza. Tiene que podernos llevar a una experiencia en la que la realidad se nos haga evidente. Porque tenemos que tener mucho cuidado también con esto. Pues recuerden que el motivo por el que retiros como este son necesarios es precisamente porque confundimos nuestra experiencia real, acordémonos del niño y los conejitos, nuestra experiencia real, nuestra experiencia directa, nuestra experiencia totalmente obvia, constantemente estamos confundiéndola con la experiencia que creemos o que pensamos que tenemos. Y esta es una confusión tremendamente arraigada, muy arraigada y muy difícil de erradicar. Por eso decía que obviamente, y además es una de las características, aunque todavía no la hemos visto en el online, de los maestros de Dios, la paciencia. Así que vamos a hacer un intento. Algunos de nosotros en este intento puede ser que tengamos una realización en el sentido de darnos cuenta de la verdad. Puede ser que nos establezcamos de manera permanente en esa verdad que realicemos. Y para otros puede que sea una primera aproximación o una entre varias,
pero que sin duda alguna, es una práctica muy, muy necesaria, muy importante, muy sagrada, porque estamos haciendo todos juntos aquí, dándonos apoyo y soporte, practicando la verdadera intimidad y colaboración. Estamos intentando desmontar el mito principal del ego, ni más ni menos. Como si el edificio del ego tuviese una apariencia imponente, sólido, alto, insumergible como el Titanic. Y sin embargo, todo ello descansa sobre una frágil premisa ilusoria, una piedra angular, que si logramos retirar, todo el edificio se cae. Así que esto es lo que estamos intentando hacer aquí.